Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, pues vamos con la unidad de quemados. María Jesús Montero, que dice: yo pondría las manos, pondría por todos, por mi jefe de gabinete, Carlos Moreno, por el resto de gente. Hemos estado sacando, has estado sacando tú, Sandra, un listado de cosillas que aparecen en los sumarios, en los informes de la UCO, que ya se puede andar con cuidado o empezar a comprar la famosa pomada esta, para cuestión de quemaduras de manos, que la vaya comprando por toneladas. Vamos a explicar todos los focos que empiezan a apuntar, todas las ramificaciones de la trama que apuntan al departamento de María Jesús Montero, porque no es una ni dos, sino que tenemos listado. Vamos para allá. Bueno, tenemos listado, pero además yo creo que lo más importante y por donde tenemos que empezar es que ella misma ha reconocido que ya se ha empezado a quemar. Porque, bueno, pues recordarán nuestros espectadores que hace unas semanas, yo creo que 2, sin ir más lejos, le preguntaron por primera vez a María Jesús Montero qué había de cierto en las supuestas reuniones que habría mantenido su jefe de gabinete, Carlos Moreno, con Víctor de Aldama, ¿no? Ella respondió de forma tajante, como suele responder ella, ya sabes, y además es que me ha apuntado lo que dijo porque creo que cada palabra es importante, ¿no? Y dice: falso, nunca jamás, nada, ningún contacto, ninguna reunión de nadie con este señor, ya no ni siquiera de Carlos Moreno, de nadie con este señor. Bueno, esto era lo que decía, si no me equivoco, un 26 de noviembre. Y resulta que este domingo, día 8 de diciembre, en una entrevista concedida al diario.es, importante también en el medio, reconoce ya que sí que se reunió con Aldama, que su jefe de gabinete habría mantenido al menos 4 encuentros con Víctor de Aldama entre diciembre de 2019 y mayo de 2021. Diciembre de 2019, Carlos, solamente por poner en contexto, ya después de la famosa cita de San Petersburgo y justo antes de que Delcy llegara a España en ese viaje en el que tenía previsto además reunirse con todos los ministros. Y otra cosa, Sandra, antes de que las famosas empresas MTM 180, Deluxe Fortune, que eran las dos de Aldama, y Soluciones de Gestión, empezasen a tener problemas con Hacienda con los contratos del COVID. O sea, cuidado con esta historia, porque si empezaron a tener contacto ahí, no puede ser para los contratos del COVID, porque no estaba el COVID. Con lo cual quiere decir que debe haber otra trama por ahí dando vueltas y se estaban pidiendo favores para otra cuestión, para otros negocios. No estaría de más que nos vayan explicando para cuáles. Bueno, es que esto es el cuento de nunca acabar, Carlos. Lo hemos comentado en alguna ocasión, que aquí empiezas a tirar, a tirar, a tirar y van saliendo cada vez más ramificaciones. Por eso yo decía el otro día en tu programa que no sé cuándo vamos a terminar y si se va a terminar alguna vez de investigar todas las ramificaciones, ¿no? Pero bueno, el caso, y volviendo a lo que te decía, a mí me parece muy significativo que ella misma negase hasta la saciedad cualquier encuentro entre su jefe de gabinete y Víctor de Aldama. Dijo además que pondría la mano en el fuego por él. Víctor de Aldama ya le dijo: bueno, vete comprando pomada para las quemaduras, y efectivamente ella misma está reconociendo que mintió porque efectivamente ahora dice que sí, que hubo 4 contactos. Lo dice, eso sí, en el diario.es, que no está mal, porque bueno, no lo va a hacer en otro medio, ¿no? En el que le puedan decir: oiga, es que a lo mejor ustedes que hablan de tanto bulo, de tanta desinformación, los primeros que están lanzando bulos y falsedades son ustedes. ¿Sabes a lo que me huele, Sandra? ¿A A qué? maniobra para desactivar información que sabe que ha sido ya entregada judicialmente, lo cual implicaría una segunda cuestión, porque no solamente querría decir que evidentemente han tenido más encuentros, porque yo quiero recordar aquí una cosa: hasta el momento lo que se estaba hablando era de determinadas gestiones para rebajar impuestos, para conseguir favores fiscales, para lo que fuera, pero que las ordenaba Aldama, y supuestamente el que se reunía era Koldo. Por eso aparecían los encuentros en la agenda privada de Koldo. Y ahora sale María Jesús Montero y nos dice que ha habido contactos directos de Aldama con su jefe de gabinete. Bueno, pues entonces ya son 2 tandas, las de Koldo y las de Aldama directamente. Cuidado, porque esto empieza a multiplicarse. Ya veremos qué es lo que pasa. Ahora, implica un segundo paso. Implica que alguien está trasladando información desde los tribunales o Fiscalía a María Jesús Montero. Es decir, de momento yo sé que esto es una suposición mía y es una hipótesis, pero si de veras si de veras ella ha sido alertada para que desactive una mercancía que está por salir, quiere decir que alguien ha filtrado una mercancía que está por salir. Bueno, de todas formas, es que en este gobierno son expertos en filtraciones, con lo cual efectivamente es una teoría tuya, pero vamos, que ya a estas alturas de la película lo que podamos poner sobre la mesa viene como para avalado. descartarla, sí.
Claro, efectivamente, ¿no? Pero además es que es muy curioso la excusa que pone María Jesús Montero para justificar esas reuniones que nos dijo, en todo caso, que no habían existido, ¿no? Ahora dice que, bueno, que es normal que el Ministerio de Hacienda se reúna con empresas, claro, porque está ahí para ayudarlas a crecer, a Sí. competir, a que sean fuertes, etcétera, etcétera, Es- y que, bueno, pues que no pueden arriesgarse a decir, oye, no me voy a reunir con fulanito, no sea que se vaya a sacar de contexto, Sí, ¿no? O sí. sea, es curioso. Hacienda, Sandra, se caracteriza en España por ayudar a las Eso es, empresas a eso es. sobrevivir. Bueno, hasta el Esther Palomeras en el diario.es le decía, oiga, pero cualquiera puede llamar al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y le recibe. Y decía, bueno, es que su teléfono lo tiene hasta el último alcalde. Sí, sí, vale, hasta el último alcalde, ¿no? Pero que estamos hablando de que una empresa llama y dice, oiga, ¿y me puede aplazar una deuda de esta empresita? Ah, sí, se lo voy a... Y además es que es curioso, Carlos, porque ella implícitamente en cómo lo cuenta y cómo lo justifica, da a entender que efectivamente se le concedió ese aplazamiento de la deuda a la empresa para la que estaba haciendo intermediación esta trama, ¿no? Pero claro, lo que viene a decir es que no hubo contraprestación, porque hay que recordar que se habla de un pago de 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Ella dice que contraprestación no hubo, pero implícitamente al decir eso, lo que sí está reconociendo es que hubo ese aplazamiento de la deuda. Claro, ¿por qué lo reconoce? Pues porque Aldama lo que ha dicho es, oigan, pidan la documentación de esta empresa, miren a ver cuándo tenía que pagar, cuándo pagó finalmente y van a comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. No les puedo a lo mejor demostrar que le di el billete con los 25.000, el sobre con los 25.000 euros, pero bueno, cuadren ustedes unas cosas y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay mucha tela que cortar y yo solo digo que si ha tardado menos de 2 semanas en empezar a recular, ojo a dónde podemos llegar. Es que además, Sandra, ellos cuentan una cosa que es radicalmente falsa. Vamos a ver, si tú quieres pedir un aplazamiento, porque la administración tiene sistemas para que la gestión que se hace por parte de Eso la es. administración no sea arbitraria, no sea a ti sí, a ti no, porque tú me caes bien o porque tú me estás financiando el partido, tiene unos mecanismos en los cuales se hace a través de cauces totalmente anónimos, es decir, te lo coge no un inspector político, no un cargo político, que eso es lo que es Carlos Moreno o lo que es ella, María Jesús Montero, sino que se solicita a través de la página web de la agencia tributaria, tienes una reunión con el inspector o con la persona de O sea, gestión de tributos que te haya tocado y por unas cuestiones meramente objetivas, no visitando al jefe de gabinete ni dándole dinero, dejándoselo de dar, automáticamente tramitas eso, pero se hace por criterios absolutamente anónimos, por decirlo de alguna manera. Claro que saben cuál es la empresa, pero no se traslada a instancias políticas, el político no decide nada. Es decir, esto se hace por un cauce efectivamente. absolutamente ordinario, Oficial, oficial, claro. protocolizado, oficial y totalmente discreto. No se hace con encuentros con determinadas personas que te acaban pidiendo o dejando de pedir dinero, pero que no se están contando. Nos están tratando como tontos, Carlos, y algunos pues ya no estamos para eso, ¿no? Habrá quien le compre la mercancía a María Jesús Montero, pero desde luego nosotros no, y yo creo que la gente que nos está viendo tampoco. Bueno, al final, todo lo que subyace a este caso concreto de estas reuniones con Víctor de Aldama, al caso de Begoña Gómez, al del hermano de Sánchez, es un trato de favor permanente, un tráfico de influencias, ¿no? Que luego veremos a ver cómo judicialmente cómo queda, pero yo creo que es que más pruebas de lo evidente no podemos tener, ¿no? Que las que ya hay. Pero además hay una cosa y es que María Jesús Montero mmm, están todos los fregados. O sea, es que hay que decirlo, porque por un lado estamos hablando de su jefe de gabinete, pero por otro lado no hay que olvidar que ella también estaba en las reuniones previas al rescate de Globalia. No hay que olvidar que ella también está salpicada por las tramas tanto de hidrocarburos como de las mascarillas, el papel que jugó Hacienda, que es que no vio lo que tenía que ver. También está implicada en el tema del hermano de, ahora si quieres vamos repasando alguna de ellas, ¿no? También está implicada en el tema del hermano de Pedro Sánchez, que Hacienda no hizo tampoco lo que tenía que hacer. O sea, es que está en todas partes, en las filtraciones del novio de Ayuso. Ojo al Ministerio de Hacienda y ojo a María Jesús Montero, que yo siempre recuerdo que hace ya unos cuantos meses le dedicamos un capítulo de este programa como la escondepruebas oficial del Partido Socialista y recordamos ya su pasado en los ERE de Andalucía, que como consejera de Hacienda no reclamó el dinero estafado en los ERE bueno, pues vemos que sigue presente en todas las tramas que salpican al Partido Socialista. Mira, hay una comprobación que es absolutamente de rigor y totalmente de oficio por parte de Hacienda. En materia de IVA, que es un impuesto, a ver, si quitamos la parte internacional, medianamente sencillo de gestionar. Se ha facturado IVA, me ha llegado, no me ha llegado, IVA soportado, etcétera. Es muy sencillito, calculas el neto, cuánto te tienen que dar. Es muy básico. Bien, hay dos tramas en las cuales Hacienda se ha comido una cuantía brutal. En una está todavía por identificar, está todavía por calcular, que es en la trama de las mascarillas. Qué casualidad, trama Aldama, trama Coldo,
trama, como lo queramos llamar, Partido Socialista. Y la otra es la de hidrocarburos. Justo en las dos, en la de hidrocarburos está perfectamente cuantificada porque entró la UCO, no porque entrara Hacienda, que lo estabas mencionando tú antes. 182 millones de euros solamente en IVA. Bueno, en las dos se las ha comido Hacienda, en las dos, que las dos afectan casualmente al Dama. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues las dos se las ha comido cuando es tan sencillo como se había facturado con IVA, había entrado producto que tenía que ser grabado, era base imponible del IVA. Sí, ¿dónde está el IVA? ¿No está? Ya está. O sea, se cruza la obligatoriedad con el ingreso real. ¿No hay ingreso real? Fraude. Bueno, en las dos se las ha comido Hacienda. La misma Hacienda que intentas deducir un clavo y te dicen que no es afecto a la actividad empresarial, la misma Hacienda no ha visto un fraude de 182 millones de euros en el IVA de un producto perfectamente tangible, los hidrocarburos, que se estaba vendiendo en España. No lo ha visto. No ha visto entrar ese producto. O sea, ¿pero Es que de qué además van? ese tema Y en es las muy mascarillas importante. se exigió, se firmaron unos contratos que pagaron las administraciones con IVA y el IVA estaba quitado por el COVID. ¿Perdón? Claro, ¿No se dieron cuenta de eso? es muy curioso porque en estas dos tramas, por eso yo decía, Hacienda no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y además no lo hizo y se ha dado cuenta, no Hacienda a posteriores, sino se ha dado cuenta en un caso el Partido Popular y en otro la UCO. En el caso de las mascarillas es el Partido Popular el que ha dicho, oiga, revisando las facturas veo que ustedes aquí han pagado un IVA cuando las mascarillas que se compraban a China no tienen IVA y las que se compraban en España, pero si ustedes aprobaron un Real Decreto que eximía de pagar el IVA, entonces de qué me están hablando? Y ellos han empezado a hablar de, creo que son 162 millones de euros, pero probablemente sea muchísimo más porque no está cuantificado. Y luego está el tema de los hidrocarburos, a mí me parece más sangrante si cabe en esa trama, porque hay que recordar que esta forma de proceder, esta estafa que habría perpetrado esta trama, no es que sea nueva, no es que estos sean unos iluminados y que se lo hayan inventado ahora, es que Hacienda lleva detrás de este tipo de tramas muchísimos años. Sabe perfectamente que en la compra de hidrocarburos hay una estafa muy grande porque es muy sencillo, entre comillas, de hacer. Lo que hacen de alguna manera las empresas es comprar combustible a otro país de la Unión Europea, como entre países de la Unión Europea a priori no pagas IVA, pues ahí te libras. Y una vez que lo tienes ya tú en tu poder, lo vendes ya dentro de España a otras sociedades y en este caso facturas con IVA, haces la factura del IVA, pero no lo ingresas a las arcas públicas. Y acto seguido esas empresas desaparecen, de tal forma que cuando llega Hacienda a reclamártelo, tú ya no existes. En este caso es que ni Hacienda se dio cuenta, es que ha sido la UCO la que investigando todo esto ha dicho, oiga, pero si aquí hay un caso de libro. Y insisto, es que esto no es un caso que se haya inventado el señor Aldama y sus amigos y compañeros, es que la propia agencia tributaria, si uno busca por internet, ya hace años que alerta de este tipo de fraudes. ¿Cómo es posible que alerte de este tipo de fraudes y no se dé cuenta del que tiene en sus narices? Bueno, y luego hay que recordar que María Jesús Montero, de casta le viene al galgo. Ella era la responsable en la Junta de Andalucía, por ser la responsable, la consejera de Hacienda, por un decreto suyo de la propia Junta, ella era la responsable, la obligada a hacerlo, de reclamar el dinero de los 679 millones de euros del caso ERE. Todavía estamos esperando que lo reclame. Si no se reclama, claro, la Administración no exige a las empresas receptoras de esas subvenciones que devuelvan el dinero. Hombre, digo yo que por experiencia / por intuición nos lleva a pensar que a lo mejor las empresas eran de la cuerda, o por lo menos alguien de los que se ha llevado el dinero era de la cuerda, porque si no, ¿por qué no reclama la Administración andaluza, que en este caso ya ha cambiado de signo de gobierno, pero en aquella ocasión estaban ellos, estaba el Partido Socialista y estaba María Jesús Montero de consejera de Hacienda? ¿Por qué no reclamó el dinero? ¿Por qué no reclamó la devolución? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que se quedaran el dinero las empresas cuando se sabía que el dinero que habían recibido era ilegal? ¿Por qué no lo reclamó para todos los contribuyentes? ¿Por qué eran de la cuerda, quizás? Hombre, pues por lo mismo que en el Congreso del Partido Socialista hace tan solo unos días les dieron una ovación tremenda a Chávez y a Griñán, ¿no? Bueno, pues tenemos el Partido Socialista que nos merecemos, ni más ni menos, o que se merecen sus votantes. Es que es una vergüenza. Sí, pero Sandra, fíjate, si voy, pero voy a otra cosa. ¿Esas empresas lo recibían y una parte iba a otro sitio? ¿Y por eso no hay que reclamarlo? ¿O de qué va esta película? Porque si no, ¿por qué encubren a determinadas empresas receptoras? Claro, bueno, pues esa es la gran pregunta que subyace también a otras muchas ramificaciones de toda esta trama Aldama, ¿no? ¿A dónde iba ese dinero, no? ¿Y por qué unos se callan y otros hacen la vista gorda? Bueno, pues a lo mejor con el paso del tiempo tenemos más respuestas de las preguntas que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero lo que está claro es que en el centro de todas estas intrigas y de todas estas cuestiones está una persona que es María Jesús Montero, que es una persona que tiene todo el poder en el Partido Socialista porque ostenta un cargo en el Partido Socialista, es vicepresidenta del gobierno,
exministra de Hacienda, y lo dijimos en su día, parece la escondepruebas oficial del partido, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y luego, como yo mencionaba antes, que estamos hablando de algunas tramas, pero tampoco hay que olvidar que su papel en el caso de la filtración del novio de Ayuso, recordad que aquel 22 de enero, creo recordar, si no me equivoco, que se empieza a hablar de la trama Coldo, lo que hace Hacienda es remitirle a la Fiscalía el tema del novio de Ayuso. Qué casualidad que todo se produzca el mismo día. Recordad también que en el caso del hermano de Pedro Sánchez había una Hacienda, una inspección de Hacienda que tenía que controlar que un señor que trabaja en España, por mucho que resida fuera o que diga que reside fuera, que esa es otra cuestión, tiene que tributar en nuestro país y nadie ha revisado eso. Con lo cual, por eso digo que ojo a María Jesús Montero, porque tiene un papel fundamental en todas las tramas que ahora mismo tenemos sobre la mesa. Fíjate, a mí lo que me decían del Congreso norcoreano del Partido Socialista, en el que ha salido aclamado, había 100 personas y aplaudían 220 a Pedro Sánchez. A mí me dijeron que había 2 personas que tenían todos los números para salir de ahí. ¿Por qué no le gustaban a Pedro Sánchez? Bueno, le podían gustar más o menos, pero no era por eso. Era por lo quemados que estaban por posibles. En uno ya hemos visto que han apuntado directamente a él, a Santos Cerdán. El otro han apuntado indirectamente al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Ha apuntado al Dama y ha dado datos de cobros, de dinero, etcétera. Y que el planteamiento inicial de ese congreso era haberlos quitado. Y lo que me comentan es que pueden estar tan implicados que precisamente se acabó tomando la decisión de mejor no quitarlos porque vamos a confirmar que nosotros mismos sabíamos que les llegaba la corrupción hasta las cejas. Bueno, pues los 2 nombres que daban, efectivamente los que he dicho ya, eran esos, Santos Cerdán y María Jesús Montero. Qué casualidad que siguen dentro pese a estar marcados por todas partes, qué casualidad. Pero es curioso lo que tú dices y tiene mucho sentido, ¿no? Aquí hay que ver todo desde la perspectiva de la estrategia política, no de la lógica, ¿no? Sino de la estrategia política. Y puede ser exactamente por lo que tú dices. Igual que estas declaraciones tan categóricas de María Jesús Montero diciendo pongo la mano en el fuego, tú fíjate, míralo desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Si tú hablas en esos términos y luego se demuestra que esta persona estaba implicada, María Jesús Montero siempre puede decir, hombre, ¿qué iba a pensar yo? Fíjense que hasta dije eso. ¿Ustedes se creen que si yo hubiera tenido la más mínima sospecha me hubiera inmolado así? Entonces ella ya tiene su estrategia hecha. Por eso digo que muchas veces, a veces miramos las cosas desde la lógica de lo que debiera ser, pero detrás siempre hay una estrategia política. Y yo creo que en este caso, teniendo en cuenta la dimensión de todas las tramas de corrupción que acechan al Partido Socialista en estos momentos, aquí hay mucho de estrategia. Sandra, y espérate tú que la estrategia final no sea que, como saben que tienen a Cándido Conde Pumpido, pase lo que pase, conseguir una anulación de sentencias emulando el tema ERE y entonces salir diciendo yo ya dije que ponía la mano en el fuego, claro, porque son sí, tan santos varones que es evidente que lo que se estaba haciendo era lawfare contra ellos. Hombre, es que yo lo que creo es que sí, con el caso de los ERE, que vamos, no hemos tenido escándalo mayor en la historia de la democracia española, si ha hecho lo que se ha hecho y a la gente, al Partido Socialista le parece bien, pues oye, ya es que nos podemos esperar cualquier cosa, desgraciadamente, ¿no? Por eso, bueno, lo que pasa es que se nos va a hacer larga esta legislatura, Carlos. Yo Sí. acorten por algún lado, porque hoy lo pensaba y digo, madre mía, si es que todavía llevamos solamente año y medio. En junio fueron las elecciones, en junio se me estaba haciendo larga a mí, sí. Sí, sí, pues eso. Sandra, que un placer. Venga, hasta la semana que viene, Carlos. A ver Hasta qué nos la depara próxima, aquí un el beso. Partido Socialista.